Ahora vamos a hablar Congratulations, Lo con An Vu. I hope I la señora pronounced that right, from Loan Bo Canada. de Hello? Canadá. Yes, good morning. Hola, Good ¿cómo morning. estás? Thank you so much for Increíble, joining us. gracias. Awesome. Um, thank you, Jesus, for giving this Gracias, opportunity Jesús, por to esta ask my question. oportunidad de hacer esta My question pregunta. has two parts. Mi pregunta tiene The dos first part partes. is, La primera parte you es, talked to us about eh, meditating on the Word of ustedes God. saben que nos hablaron acerca de So meditar I en want to la ask, palabra de Dios. how do you meditate Así on the que Word quiero of God? saber cómo meditar en la palabra. What are some practical ¿Sabes? ways Hay that you algunas can cosas teach us how prácticas que to nos meditate puedes on the Word of God? enseñar And the para second part to meditar en that la question palabra de is, Dios. Y la segunda um, pregunta when es, I'm reading the Bible, studying the Bible, or cuando estoy meditating on leyendo the la Word of God, Biblia, cuando I estoy meditando en la have Biblia, distractions like thoughts hay and random thoughts that come distracciones como or sleepiness pensamientos, that come. And sometimes I hay would just adormecimiento not que be llega. falling Entonces, asleep ¿cómo while I'm trying to uno study the puede Word of God. evitar dormirse So cuando está leyendo la how do palabra de you Dios? overcome ¿Cómo these uno things? puede vencer And estas cosas? those are my questions. Thank you. Esas son mis preguntas, Thank you gracias. very much. So we're Muchas thank by thank gracias. God to be Así practical because que we have vamos a talked tener la about gracia de Dios de ser by the prácticos. grace of God we're going Hemos to hablado acerca de de now to answer the meditación question. y vamos Thank a you for the tener un question. programa Many especial people ask solo para the question meditación y muchas and then gracias porque muchas what's the personas practical? preguntan lo mismo. Así que I find bueno, it difficult to meditate. prácticamente I can encuentro say anytime muy I would difícil intend to read the meditar. Cada Bible, vez que yo quiero meditar, distraction, I don't understand. tengo distracciones, no Okay. entiendo y bueno, First, it's important to understand lo primero que tienes que entender what's the es purpose of meditation. cuál es el Why do we propósito de la meditate? meditación, por qué The meditas. purpose El propósito de la of meditación meditation is simply es to find out the simplemente truth from God's point of view. encontrar la verdad de To Dios, meditate is to inquire from God because you want to es know the spiritual inquirir de meaning of the parte de scripture Dios, beyond the facts. porque es el Espíritu de Dios In the quien book nos of da el Psalm entendimiento. En el libro de Salmos 119, 18, David said, 109, God, 18, David open my dice, eyes so I can Señor, see abre mis wonderful truths ojos in your para que word. pueda ver las cosas que hay So en the tu purpose of palabra. meditation first Así que el propósito de la meditación is primero to es shift or redirect your focus Salmo 119, from the 18. natural point Lo of que view hará la to the meditación spiritual es point of view. dirigir tu What enfoque do I mean? de You know, tu we are forma de ver a la exposed to forma de ver de things that are Dios. Tú sabes que inconsistent with the word of God. nosotros estamos en un mundo Our que mind is rodeados not de cosas free que from son thoughts. inconsistentes con Different kind la of thoughts palabra come de to our Dios. heart, to our mind. Y Even when you constantemente read the muchos Bible, pensamientos vienen a you nuestra read mente, a nuestro while reading, your corazón. mind is disturbed. Cuando tú lees, That's tu the parable mente va a of the estar sower, when perturbada. Jesus described different Eso fue types lo of que ground. Jesús Some on the describió wayside, cuando some they listen to the word among thorns. Those thoughts are em, those destructive thoughts nos that come to damos our heart, cuenta to que our mind. tenemos pensamientos So distractores que now, llegan a nuestra what do you mente. need? We Así que, ¿qué need es what lo we que call a necesitas? free Necesitas spirit. tener un espíritu Our libre. mind must Nuestra be at mente its best debe for God. estar a lo mejor The book of para Proverbs, Dios, chapter en lo 4, mejor, en verse su 20 mejor para to 24 Dios. says, My son, Y en la palabra dice, pay hijo mío, attention to presta my word. atención a mi That means palabra, attend to my word. atiende a mi palabra, Keep them in the midst of your heart, guárdalos en tu for they are corazón, life for porque those who ellos find son them vida and para health aquellos for que strength. lo But you see, encuentran. Eso lo dice en first you see, Proverbios 4:20 al meditation 24. is Entonces different from puedes ver que thinking. la meditación es muy diferente al pensar. Thinking is passive. El pensamiento es algo You begin to think pasivo. Tú because what you empiezas a see, pensar, what you hear, lo que ves, lo que influence your oyes, thoughts, and you eso begin to think. influencia tus pensamientos y empiezas a You pensar are en going eso. away, your mind roams you Estás from one idea to siendo another. llevada por And tu you may mente de think un about lugar things a that are otro not consistent y with the word of God. piensas en las cosas que no But son consistentes en meditation la is palabra de Dios. active. Pero la meditación es It is active. activa. Es Why it is activa. active? ¿Por qué es activa? Because you are determined Porque to estás focus only determinada on en one thing, enfocarte not en but to solo en listen una one, but cosa. to focus. Meditation Tienes que requires enfocarte. La focus. We call it meditación requiere mindful enfoque, focus with requiere all un your heart, enfoque correcto with con todo all tu your mind. corazón, con toda tu mente. So, by Así meditation, que por the meditación, focus of your el senses, what enfoque you de see, tus what you hear sentidos, around you, lo que tú you escuchas, need to be off from the outside, necesitas off estar from the distraction desconectada de of lo what de you see. afuera, de lo exterior, You need to capture your thoughts de first. tus distracciones. Because
our focus needs to be reset. porque nuestro enfoque tiene que estar reseteado de lo que escuchamos, porque lo que escuchamos afecta a nuestra mente. Pero, ¿qué quieres saber? Tú quieres saber lo que Dios dice de ti, la opinión de Dios de ti. Por lo tanto, meditar es examinar todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo lo que ves bajo la luz de la palabra de Dios. Hay cosas bajo la luz de la palabra de Dios. Dios quiere que podamos ver las cosas de la forma en la que Él las ve. Dios quiere que veamos las cosas desde un punto de vista divino, no desde nuestro punto de vista humano, porque nuestros pensamientos nunca, nuestra vida nunca va a estar por encima de nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es quien nos permite hacerlo. Así que para meditar, lo primero que necesitas es la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando meditar es cuando tú estás como esperando para que el Espíritu Santo llegue. Y cuando llega un espíritu a un lugar de revelación y de entendimiento. Así que tú tienes que desconectarte de todas las cosas distractoras, todos los elementos distractores. Y eso se hace a través de la meditación. Así que la meditación lo que hace es desconectarte de los ojos naturales y conectarte con los ojos los ojos espirituales. Y esto solo ocurre al punto de lo que llamamos cuando el Espíritu Santo viene, es decir, la revelación. Cuando tú quieres pensar, estás meditando, de repente tú estás pensando en algo y de repente te desconectas. Es decir, meditación es desconectarte, o sea, la meditación cambia tu forma de pensar completamente. Así que la meditación es disciplinar tu corazón, darte un enfoque determinado, porque quieres saber qué es lo que hay en el corazón de Dios y en la mente de Dios. Y cuando esto ocurre, pues definitivamente tienes un papel que desempeñar, un rol que desempeñar, escuchar la palabra de Dios a través de la meditación. Incluso si no entiendes lo que lees, sigue meditando, sigue repitiéndolo una y otra vez. Tienes que pedirle al Espíritu Santo en tu corazón que te guíe, que te ayude, porque la Biblia no la podemos entender por las facultades naturales. Así que la verdad de la meditación es que caminamos por fe y no por vista. Eso quiere decir que se requiere revelación. Se requiere revelación para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La meditación te lleva a un lugar secreto con Dios y cuando tú inquieres de Él y Él te responde, esa es la verdad escondida. Tenemos hechos y tenemos verdades. Los hechos son los que el conocimiento sensorial te da. Pero cuando tú tienes la verdad, es la verdad. A ver, déjame darte un ejemplo práctico. Tú estás en casa y alguien te quiere visitar. Entonces, él toca a la puerta de tu casa. Entonces, ¿tú qué haces? Tú abres inmediatamente la puerta sin saber quién es la persona. Si tú sabes que la persona no es una buena persona, pues jamás vas a abrir la puerta. Tú tienes que esperar a que esta persona se vaya. Pero si tú tienes un sistema para monitorear y tú dices, ay, no, yo sé quién es esta persona. Entonces tú presionas el botón y abres tu puerta. Pero cuando tú permites que esa persona entre a tu casa, la llevas a la sala y tienes una conversación con esa persona. Así que yo tengo, por ejemplo, te dice, no, es que tengo un negocio, y entonces empiezas a discutir con esa persona, hablar acerca de ese negocio. Si la persona te está diciendo, mira, tienes que ir a un negocio y tienes que hacer esto, tú no tomas una decisión inmediatamente, tú tienes que escuchar a la persona y luego tú le dices, bueno, voy a pensar en esto. Entonces, cuando la persona se va, tú empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer? Bueno, si tuviera un socio,
Tú no vas a This type of discutir environment, con esa right? persona en tu But when you are habitación. in the Tú bedroom with this person, discutes you begin to say, hey, en la sala con ese invitado. Pero si tú something le told quieres me I compartir shouldn't do esto that. a tu cónyuge, tú You, hablas you con need tu to invite cónyuge God en tu to be your friend. habitación. And now Entonces the tú couple begin dices, to pray ah, together. vamos a orar. Y tú empiezas a orar en tu habitación. Begin to Y pray. empiezas a orar y a orar y a orar. Set off. In the night, En la you have noche vision. puedes tener Vision. You visión, say, una this man, visión que this dice, man no, este have hombre activities that are not clear. This tiene man is a good algunas person. You pray. actividades que no son You transparentes. wake up in the morning and say, Y tú te levantas en la my mind mañana tells y me that dices, this man. Mi mente me está diciendo que eso no lo debo hacer. That's what we call revelation. Eso es a lo que nosotros When llamamos Paul wanted to go revelación. to Asia, Cuando Pablo 16, quería ir en the Hechos Holy Spirit stopped him from 16, going there. But in the night, he am, slept off. Dios le interrumpió su ida a ese lugar y Dios en la noche le dio Macedonia. una visión And the de que conviction vería of un the hombre revelation. de You know, when you have Macedonia. revelation from God, Cuando tú tienes your heart will revelación ring. de Your conscience Dios, will tu tell you, corazón te lo va a decir, tu this corazón is va a God speaking. timbrar y tú Say, vas a God, saber que es that's Dios right. quien habla y tú vas a So saber when que ese you es el lugar al que meditate, debes ir. Pero cuando you tú have to be meditas, off of tú any tienes que estar influence that want to desconectada hear de only from cualquier God's point of view. influencia para que puedas escuchar That's del why punto de sometimes vista we de go to a Dios. solitary place, Es por esto que far nosotros vamos from a any un influence of lugar man, lejos, lejos, to lejos seek de cualquier revelation from God. That's what influencia you del say. hombre You say we are para going to poder sit at the recibir de la face of influencia de God. Dios. Por The eso Bible says, estamos en seek and you will enfrente find. del rostro de Dios. Knock Por eso la palabra dice, and the busca door y shall be opened hallarás, to you. toca y la puerta se The question abrirá. is, Así que la pregunta es, how do we ¿cómo get? buscamos? ¿Cómo Where do we tocamos? knock? ¿Cómo? ¿A dónde Right? vamos? So that's ¿Entendido? revelation telling Así that que person la revelación le dice a esa persona, is not a good person. no, no es And una buena persona, no hagas el you never negocio enter con into él. myself with that No, person. no, no, no puedo hacer Because God negocios gives you con that esa revelation. persona porque The Dios te va question a dar is, la revelación. Ahora, la pregunta es, God is not Dios in the visible. no God está is en lo in the invisible. visible, Dios está en lo In the invisible. visible, you have En lo sense knowledge. visible, You tú have, you tienes can see conocimiento facts, sensorial porque contract puedes is here, ver but tus God's hechos, puedes ver, bueno, el is in the spirit. contrato es esto, pero And there your la body cannot opinión go de there. Dios es en el espíritu. This mind cannot go there. Y Where nuestra does God mente no dwell? puede ir Not allá in the donde sitting Dios room. mora. Dios no Matthew mora en chapter la 16, sala, verse Dios 8 says, mora en la habitación God said, privada. these people come to me with their Así lips. que Jesús dijo en su palabra, But their esas heart personas vienen is a mí far con con sus palabras, pero That means sus God corazones is not están lejos in the de sitting mí. room. Lo dice en Mateo You find God in 15:8. the night. Así que eso quiere decir que Dios no está en You la have the sala, gate, Dios está en la habitación. O you have sea, the que sitting tú room, tienes el and you have portón de tu the night. casa, tú tienes la As sala y prophet tú Timothy told tienes all of us, la meditation habitación, tu on the word of habitación God privada. shall be Entonces, accepted with him. cuando You tú find God at the meditas, gate. el profeta TV Joshua nos enseñó Set que him una up. meditación es una visita con Do you Dios. find God Entonces, in the cuando sitting tú room? And that's the question. estás What is the sitting room? meditando, It's where we estás is a place of en la prayer, habitación de Dios. conversation, Cuando tú words, where we estás, speak, audible voice. tal vez, So when así I que pray to cuando God yo and I oro speak a Dios louder, y hablo I'm in the fuerte, sitting room. estoy en la sala con But God Dios, is in the bedroom. pero Dios está en la habitación. Do you sit ¿Tú on the sitting room te and begin to speak next to your sientas partner en la inside the sala bedroom? No. You y have luego to empiezas a go gritarle inside a the space in the a tu bedroom cónyuge que to the está place en la of intimacy habitación? where you No, don't tú speak vas a loud. un lugar de intimidad, Then the tú truth from no your heart is gritas spoken. desde la sala, tú no What you hables cannot say esas in the cosas sitting en room, la sala. Lo que no podemos decir en la say sala, es in the decir, sitting room. en donde So recibimos if las God said, visitas, no, if o God sea, want to lo visit vas you, a decir en lo privado, porque Dios then you está en say, lo I'm going to privado. church. Entonces tú dices, bueno, voy a la I make a iglesia, decision to go to voy church. a tomar una decisión I y tomas la get decisión en tu I mente cross the y gate to dices, church. voy a ir a la iglesia. Where Entonces will tú I go? llegas al portón, The auditorium. entonces atravesas el If portón I de go la to the iglesia. auditorium, Ahora, that's the cuando place tú of the vas sitting room. You hear voices. You al preach the auditorio, message. tú vas a escuchar The voces, pastor vas a preach. You escuchar listen. el You pastor pray louder. predicando y las After the services, personas what do? oran fuerte. We leave Y the church, después del servicio, cross tú the te gate, vas de la and you iglesia, forget tú everything. vas otra vez por el But portón, por to la God is puerta y different. se te olvida de todo, se te What olvida is the todo. gate? Pero con Dios es diferente. The ¿Cuál es gate is a el place of portón? ¿Cuál es screening. la puerta con Dios? The gate is El very secure where portón you es examine things first. ese registro, The gate is our ese mind. Is this mind? filtro que hace. Your Eh, mind is what you call the watchman.
When I open Nuestra this mente es Bible lo que and I read llamamos it, el first, vigilante. Entonces, cuando yo leo la what comes to my Biblia, mind? lo The primero English, que va a the llegar es sense of llegar a it mi first. mente. Es So when decir, I lo commit que the yo leo en word, la this Biblia word va to a memory, ser it's valuable. ingerido It's like primero por that's where it mis starts. I can learn a verse sentidos by heart, right? sensoriales. Yo puedo And then aprenderme something de strikes my mind. memoria un mensaje, un And I can versículo, say, esto meditate, puede listen. impactar mi What mente, does this really mean? pero cuando tú empiezas a pensar, Do I ay, ¿qué esto understand what significa de I'm verdad? reading? ¿Qué es esta You palabra que can estoy never leyendo? apply something if you don't Tú understand it. nunca puedes aplicar algo si no lo entiendes. That's why Jesus said Es in the por book of esto que Matthew, Jesús dijo en chapter Mateo 13, verse 19, 13, in the parable of the 19, sower, en la palabra del when sembrador, someone hears the que word of cuando the alguien kingdom escucha and la does not palabra del understand, reino y no then the devil will entiende, snatch it away. el enemigo hará que Really? se quite, que se So desvanezca. if I go to the Así que church si again yo and voy listen to a la wonderful message, iglesia or y I no open the escucho y gate of this Bible, simplemente the same. escucho, mira, abro Opening the Bible el or going to the portón church, de la just listen to Biblia, God. yo voy a la iglesia simplemente a escuchar If a I go to Dios. church, Si yo voy a la iglesia listen to what a God is saying, to escuchar lo receive que message Dios of está revelation from diciendo, God, a recibir un I'm mensaje going de to the church revelación in de an Dios extraordinary y way. voy a la iglesia de una manera I'm not coming extraordinaria. to hear a man Yo no preach. estoy yendo a la I'm not iglesia a coming to escuchar a hear un a hombre man. I'm predicar coming o a to the church buscar de un because I hombre. want to Yo voy a hear la from iglesia porque God. quiero escuchar de Dios. Means the journey Así started in my que house. el viaje inicia desde tu At home, casa. I woke up and I prayed and En said, Lord, casa I'm yo me going to the levanto y church digo, to Señor, listen to yo voy a you. ir a la iglesia a escucharte a I ti want to understand. y quiero entender. So when your heart is ready, Así when que your cuando mind tu is corazón ready, está libre, es you come to the listo, church, you enter y the tú sitting room, vas the hall. a la If iglesia y the te pastor sientas en said la a word sala or you y read a el word in the pastor Bible, envía una palabra o that is lees una personal to palabra you, en la your heart Biblia will que beat. es personal a ti, tu conciencia timbrará y tú dirás, wow, Your eso es mind Dios will be hablándome a mí, pero tu mente debe estar lista, preparada. Ese es el propósito de la meditation meditación. will shift La your attention meditación naturally. cambiará tu atención a las cosas Meditation naturales, de las cosas is to naturales a examine las everything cosas in the light of espirituales. God's word with the La help meditación of the es ver Holy todas las Spirit. cosas bajo la luz de la palabra, por su Now, palabra y por su espíritu. when Ahora, I read cuando and I yo commit the word leo to memory, y encomiendo I may esta have an palabra a la intellectual memoria, puedo understanding of the tener Bible, un conocimiento intelectual de la sensory evidence. Biblia. Eso es una Wow, what a evidencia wonderful en verse, what a sentidos wonderful Bible. And you sensoriales. go to ¡Wow! church. ¡Qué linda And Biblia! now you say, ¡Qué lindo the message was versículo! fantastic. And you El even mensaje fue confess the message. You are fantástico still in the y sitting room. puedes confesar el mensaje. Bueno, vas a But seguir estando en la sala, if I pero said, si after yo church digo, service, I sit down después del back in servicio y silence yo me siento en silencio and I review the y message empiezo a back in revisar my ese spirit mensaje en mi corazón with the aim because I want to understand con la this message ayuda to porque apply quiero it entender este in this mensaje in para a personal way. aplicarlo. Si me That's entiendes, where de una meditation starts. manera personal. When I think deep Cuando yo pienso with the intent to profundamente understand what I con la read, I say intención it de entender lo in que he my heart, leído, lo voy a leer immediately y lo realizing voy a meditar the Holy una y Ghost will otra attract vez. the attention of the Holy Spirit. Y así es que tú atraes la In the book atención of del Acts, Espíritu chapter 8, Santo. from verse En el 24, libro de we call the Hechos Ethiopian eunuch. 8:24 The Bible hablamos says he del was in his chariot eunuco reading the book of etíope prophet Isaiah. But y él estaba leyendo el he was libro not, de but Isaías, the man pero él no never entendía lo que estaba leyendo. The Bible says he was reading, Dice la thinking Biblia about que what he cuando él was reading, estaba what he leyendo, él was reading, estaba he was pensando en lo que trying to estaba leyendo, understand. leyendo, y trataba And como de in the entender, process pero en ese of trying proceso to understand the divine meaning of what he was reading, quería Holy Spirit was entender and that's el significado divino de lo que meditating leía. is to attract Así que the attention meditar of the es Holy Spirit, atraer la atención del Espíritu whom you Santo, cannot see. a quien When tú no puedes ver. he comes spontaneously. You may not see him. Puede que tú no lo When he veas, comes, the first thing he will do, que la he will primera cosa open que the tú eyes of your hagas understanding. es To que understand él the haga, Bible. es que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas entender When the lo que pastor lees. preaches or you are thinking over what he said, Cuando you have to tú, engage your el heart. That's why the pastor prophet predica TB o tú said, estás when you tratando de hear me, entender lo que él take dice, your favorite blessing, engage your heart. And cuando el profeta say, TV Lord, Joshua decía, me I want to escuchan, understand. I tomen want su to receive. brazalete de What does that oración mean? y empiecen a meditar. By the time the Ethiopian eunuch was reading, turn it over, Así que all of a sudden, empiezas the Spirit of God said to Philip, a repetirlo go una y otra vez. Y el to this Espíritu de Dios river te va a decir, ve a and este approach lugar, this chariot. así como le When he dijo a came near the Pablo, man,
quoting loudly, loudly. He was in the sitting room. Él estaba The sitting room is escuchando your mouth. fuertemente y Conversation. la He was sala speaking the es Bible nuestra loudly, boca, loudly. Try to porque understand empezamos what a he was saying, hablar but he could en not. alto, en alto, en alto, pero él no podía entender nada. The first thing, do you understand what you are reading? Philip said, Entonces Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? unless somebody helps. Y entonces el eunuco le dijo, pero ¿cómo crees que pueda God entender si saw that nadie he me was ready enseña? to understand. Entonces Dios vio He que had a él genuine estaba, desire to understand tenía un exactly what he was genuino, saying. He was un deseo anytime you genuino por read your entender. Bible Él for estaba salvation's tratando de sake, entender. Él estaba or buscando to en la know Biblia God's por opinion, causa de la then salvación. you attract the attention Así of the es que helper atraes la atención del ayudador. in a way Él you do not vendrá expect. de una manera que tú Open no your lo eyes. esperas y Knowledge entenderás. comes first. El Understanding comes after. conocimiento viene primero, el entendimiento viene That después. when a pastor preaches a sermon, Cuando un I know the pastor truth, predica but el do I sermón, understand it? yo That's the question. conozco, pero ¿tú lo entiendes? The Esa es la pregunta. meditation. Ese When es you el meditate, propósito de the la word will shift meditación. from here, Cuando meditamos, la thinking, palabra se directly to the heart. cambia de la mente y se llega directo al corazón. How does it happen? ¿Cómo You cannot ocurre enter the eso? heart without the help of the Holy Nunca Spirit. puede He ingresar al opened our corazón sin eyes ayuda del to Espíritu Santo. see Él abre what tus is ojos promised para to us que in the Scripture. veas la So when you are promesa reading a de Bible, Él en la after Escritura. you have Así que read, cuando tú lees la Biblia, after you después have de que confessed, lees, sit después de que back in silence. confieses la palabra, siéntate en Take every silencio. word you read Toma cada palabra and que has ask God leído to help you. What's the meaning of this? y pídele a Why Dios this que te word? ayude. Why ¿Cuál this? es el Why this? Why significado this? de Why this? esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No entiendo. And the time you continue to think over, Y cuando empieces a you meditar, realize that a a kind of pensar, o sea, enlightenment becomes to your a conscience. repasarlo una y otra vez en tu corazón, Él te dará la And that's conciencia. what we call, Y that is what eso we call the es a inwardly lo que received Holy Ghost llamamos will come to open una your eyes. palabra Okay, an example. interna Chapter recibida de 16, parte de verse Dios. 14. Paul was preaching Pablo estaba next to the predicando river, and there was a woman called Lydia. enfrente del río y había una mujer enfrente que The se Bible llamaba says that Lidia. God En, opened her heart así que Dios abre nuestro so she's able to corazón hearken to what Paul was saying. para If que God did not open her abriera understanding, she el would not corazón know the y el truth. entendimiento de Lidia para que So entendiera el mensaje. meditation Así que first la brings what we call meditación revelation. primero trae lo que Then llamamos to la go deeper. revelación. But the question is, you need to understand that Así que revelation. tienes que entender la revelación para actuar When sobre revelation eso. comes, Cuando la revelación understanding will llega, follow. You say, this is what it el means. entendimiento llegará y tú This is dirás, what it means. wow, esto es lo que And that significa, esto es lo understanding que will significa. lead you to Y conviction that ese yes, this is entendimiento true. te llevará a la It is only convicción what you que es understand verdad. that will remain. When you understand it in your Solo heart, lo it que becomes a tú part of you. entiendes permanece. You will Cuando never tú lo forget it entiendes, se ever. hará parte de ti y jamás lo What is it? olvidarás. Son las cosas que tú no entiendes que se van We have rápido de been tu to mente. school, primary school. Hemos We estado en understood. This primaria. remains forever. Aquello que nosotros So the entendimos question is, permanece con nosotros para your siempre. level of spiritual understanding, Lo our mismo earthly understanding must be cuando gained nosotros spiritual vamos a un enlightenment. nivel de And the Holy Ghost will entendimiento, reveal to you cuando el Espíritu the Santo nos trae true luz, meaning nos of the Bible. ilumina, nos It revela, is only there es when you solo understand it, entonces cuando tú lo entiendes the word turns to what we call que la conviction. palabra se convierte en lo que What llamamos is conviction? convicción. ¿Y qué es convicción? Yes, I believe. Ah, sí, This lo is true. creo. This is true. Sí, lo This is true. creo. Esto es verdad. Esto es verdad. That's Esto why es Paul said verdad. in Romans Es chapter por 9, esto que verse 1, Pablo dijo en I Romanos, speak the truth. yo hablo la I am verdad. not lying. Yo no My estoy conscience is mintiendo. bearing Mi witness. conciencia My da conscience is what? testimonio. Bearing witness. ¿Qué hace? La conciencia At the da gate of your testimonio, mind here is confirma doubt. que But aquí at the en mi gate of your mente, heart que is es conscience. mi mente es And ese the portón del que conscience and we hablábamos. acknowledge, yes, Y this la is true. sala And es get that information es out of your aquí. heart. So the right information Entonces, comes from here, not from here. la información That means correcta when you enter the heart, you are viene, in the bedroom. viene de That's where aquí, God del resides. corazón, no de la So mente. meditation, Así number que one, la you leave the meditación street, número the 1, noise of the street. cuando tú escuchas la Meditation, bulla de when la revelation comes, calle, it will cuando, prevail over your thinking processes. cuando tú tienes eso en And tu when revelation corazón, comes, you don't go to eso, the sitting room. You go to the eso bedroom será straight. más fuerte que Because el proceso de you are talking to God pensamiento, loudly
Porque cuando tú hablas a Dios fuerte, tú esperas escuchar una voz audible, pero Dios habla en el corazón. Quiere decir que la mayor oración, la mejor oración que nosotros ofrecemos es la meditación, porque cuando tú em, em, comprometes tu corazón, no es algo natural. Hay una lucha entre tus pensamientos, que es lo de afuera, las influencias. Hay una batalla y para vencer esa batalla es cuando llega la meditación. Es por eso que la Biblia recomienda que leamos la Biblia en voz audible, porque eso no te va a dormir, vas a estar despierto. Por eso en la palabra dice que no permitas que esta palabra se vaya de tu boca. Tienes que leerlo, eso lo dice en Josué 1:8. Tienes que hablarlo fuerte, como si Dios te estuviera hablando a ti cuando lees la Biblia. Esa es la palabra de fe en el lugar secreto. Cuando la palabra de Dios dice que camines en el Espíritu, eso es la meditación. Cuando tú meditas, estás caminando en el Espíritu. Tú estás meditando en la palabra de Dios, estás visitando a Dios en su lugar secreto, donde nada más puede entrar. Pero tu espíritu sí puede recibir revelación de Dios. Así que cuando tú estás meditando, tú tienes que atravesar un proceso. Primero pensamiento y tú empiezas y le sigues pidiendo a Dios en tu corazón, en tu mente, Señor, por favor, ayúdame, hasta que el Espíritu Santo llega al punto de la revelación. Es por esto que cuando tú tienes pensamientos negativos que llegan, eso es algo completamente normal, es una batalla. El enemigo de tu alma no quiere que entiendas lo que tú lees. Cada vez que tú haces lo correcto, siempre algo incorrecto, un pensamiento incorrecto llegará a tu mente. Pero para poder resistir los pensamientos del diablo es detenerte en dejarle tener influencia sobre ti. Por eso es que la palabra dice, vela y ora. Vela y ora. Tenemos que velar en el portón, en la puerta, porque tu mente es el vigilante. Si tu mente se duerme, cualquier enemigo va a entrar. Así que si tu mente se duerme, el enemigo va a tener acceso, pero si no se duerme, no va a tener acceso. Entonces, cada vez que tú piensas negativamente, cada vez que tú piensas en cosas del mundo, tu mente está dormida. Pero cuando tú piensas correctamente, cuando tú meditas en tu corazón, eso refrescará tu mente y entonces tu conciencia estará activada por la revelación. Ese es el punto de comunicación, es el punto de contacto, el punto de aterrizaje para que te llegue la verdad, para que puedas estar en un lugar con Dios. Es por esto que nosotros caminamos por fe, no por vista. Así que cuando tú quieres saber la verdad acerca de una persona, tú tienes que inquirir de parte de Dios. Cuando yo hablo de la habitación, esa habitación puede ser en cualquier lugar. Tú puedes estar en tu vehículo, tú puedes estar en cualquier lugar. Nadie te va a escuchar porque tú estás haciendo lo que Jesús dijo, que decía en Mateo. Jesús dijo, no simplemente repitan palabras vanas, es decir, cierren la puerta. Él se refiere a la puerta de la boca. Quiten su mente de cualquier distracción y vayan al lugar secreto donde su Padre está. ¿Dónde está tu Padre? En tu corazón. Dios mora en el lugar secreto de nuestro corazón. Es ahí donde llega la revelación. Es ahí donde llega la verdad por encima de los hechos. Pero tú no puedes ir allá por ti misma. Por eso Jesús dijo, van a entrar por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. En Mateo 27:14. Entonces, la puerta es la puerta de la fe. Esa puerta estrecha es la puerta de la revelación.
rely on Así sense que knowledge and cuando what you see tú without examining it, dependes you are in the del Broadway. conocimiento sensorial, de The lo que Bible ves, says de lo que sientes, in the book of Proverbs, chapter 14, verse en 5, Proverbios there is dice such a way that seems que good to a man, but the end of it is the way of death and deception. So what do? You go que to the hay un highway, camino que parece ser correcto, pero al final nos dirige a la only Holy Ghost can muerte. lead you to the way of Así que faith. solo el Espíritu Santo puede When you guiarte go por to el the camino place de of la faith, fe. Cuando revelation, tú vas walk a in un the lugar Spirit, de la fe meditating, Holy Ghost will y answer estás you meditando y where God meditando, resides in your heart. el Señor te va a llevar al lugar donde So Él to habita, examine en tu everything in the corazón. light of God's Así word, que tienes que we examinar todo bajo meditate la to palabra de understand. Dios. We meditate Nosotros on God's meditamos para mind, entender, God's thought nosotros against our meditamos past. para conocer la opinión de And that Dios sobre opinion is the nosotros. mind of Y Christ esa reveals to us. opinión That's es the Holy la Spirit. mente de Dios para nosotros, y eso es a So través del what do we call Espíritu Santo. revelation? Así que a lo que llamamos Revelation la is revelación es the realization of la something beyond the mere surface. realización de un nivel que Okay, conociste another example I want to previamente. give ¿Y you. cuál es el ejemplo? Y con este ejemplo quiero We dejarte. all know Saul. Todos Saul was conocemos enemy of Jesus. a Saulo. Saulo era un But one enemigo day, de Jesús, pero un on the día, way to Damascus, en el camino a Jesus Damasco, appeared to him Jesús se le by apareció revelation. In the a spirit, través de la he revelación saw por su Jesus. espíritu. In the Él spirit, vio a he heard from Jesús en Jesus. su And espíritu. Saul Él surrendered escuchó a Jesús immediately. y él, Saulo, se rindió completamente y dijo, What do you want me to Señor, do? ¿qué quieres que haga? He called Jesus Lord. Él llamó al He Señor surrendered. Jesús He Señor, got es decir, revelation. él se rindió. Holy ¿Por Ghost qué? Porque llegó led la him, go to revelación. this house. Así que And we'll tell you Jesús, what to do. el Señor lo guió, ve When a he esta came, casa y haz esto. Ananias Cuando él preached to llegó, him, lay hands Ananías on le him. predicó, What happened? puso sus manos y ¿qué ocurrió? Baptism came. Holy Spirit came. El bautismo llegó, el Eyes Espíritu opened up. Santo llegó y sus The ojos se scripture says abrieron. La escritura scales came dice from his natural eyes. que Spiritually, his escamas eyes of salieron de sus ojos understanding were naturales, opened, pero and he see the revelation espiritualmente of sus Jesus ojos fueron in his life. abiertos y recibió la revelación de Cristo en su Now, vida. he was no Así longer que worshiping God with his mouth, but he became a worshiper in spirit él and ya no truth. estaba adorando a Dios So desde el meditation exterior, sino is desde very su important. interior. Así que la If we don't meditación es meditate, súper we are importante. committing the word Si tú no to memory. meditas, tú estás If we just simplemente meditate, we are encomendando at the la gate. palabra de Dios a tu We are in mente. the sitting room. Estás simplemente We en el need to get portón, en la off puerta, en la and sala. it's in our heart. Pero para God que to llegue reveal you. y esté sellada en tu corazón, It is tienes when que God conocer enters la your heart, the opinión de conviction of Dios your heart sobre el starts. asunto. And that's where faith will start. Y es ahí Faith donde is from your empieza la spirit, fe. not from La here. fe es del From the brain, espíritu, there's doubt. no del You cerebro. can Del cerebro es explain, solo la is this from duda, God or not? And you de reject it. Dios o no, y lo rechazas. If today Jesus come at your Si gate, hoy Jesús viene a tu Jesus puerta, will come Jesús dressed vendrá like a poor man. And vestido if you como un look hombre at the pobre. window of your screen, you say, Y si tú no, I ves will not por tu open my door to ventana, this tú person. dirás, uy, no, 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 yo no le voy a abrir And you have mi rejected puerta a este hombre. because you don't know Y tú him. has Because rechazado a what Jesús you porque answer, tú no sabes you need to judge. quién es ese hombre, porque tú juzgas desde el You take exterior. decision to Tú get tienes into the que heart of the matter. tener That's the purpose tu of corazón conectado con Dios antes de tomar Holy una elección, concentration. antes de tomar una decisión. Holy Tienes que Spirit saber is la opinión de compact. Dios antes de hacer cualquier When he cosa. comes, Cuando Él he llega, does first thing. The first job, the Él first hace work algo. of the Y Holy lo Spirit in our lives primera, la is primera función del Espíritu understanding. Santo en nosotros The es el first work of the Holy Spirit in our entendimiento. life is understanding. En la primera Because obra del understanding Espíritu is the Santo first en ingredient nosotros of es el faith. entendimiento, porque es el primer ingrediente de la You fe. cannot believe. You Tú cannot no act. puedes You creer, cannot tú no puedes obey what you actuar, don't tú no understand. puedes obedecer lo que no entiendes. That's why Romans chapter 14 verse 5 Es says, por esto que Romanos let dice, everyone be convinced in his own permite que heart. todos estén convencidos en This su means corazón, no en su whatever you mente. hear Es decir, que lo que tú in the parlor, escuchas whatever en you la hear sala, from lo the que tú speaker, escuchas even en whatever you hear when sala you're de preaching in the estar, church, you need lo que to predicas, lo que examine it escuchas en la prédica, en el in God's word. auditorio, tiene Because que it's venir only a the la seeds luz de la palabra de Dios, porque the solo Dios seed, es que lo ve. if you Y sow, esa let's say, semilla, rice, por ejemplo, si which you have tú not cooked, and you eat it tragas straight, arroz que no you will not está benefit you. cocinado, The pues same no te rice va that a you eaten, the same rice beneficiar. will be evacuated from your body when you go to the El room. mismito arroz va a salir del But if cuerpo, you digest it,
Pero si tú lo the nutrients digieres, of the food los go to your blood. nutrientes de la comida So when you irán a meditate, tu sangre, a tu ask the cuerpo. Holy Spirit to give you spiritual understanding. Así que tienes que pedirle al Espíritu de Dios que te Only dé then that the truth of the word conocimiento, begin to operate in your spirit. entendimiento espiritual And without antes de que anybody llegue a telling tu you, espíritu, sin que nadie te diga. Tú dices, why? Because esta es una persona bien, porque tu corazón sabe que lo es. there is a sickness in your heart. Say, no, no. Y si esta persona no te conviene, Why? tu Because corazón te the dirá, word no, of no, the no, no, Spirit no. is very important. Es muy importante Don't que expect escuches la voz a del loud voice in Espíritu your Santo. ear. No esperes una You voz have to go audible en to tus the oídos. Tienes que ir al where lugar you hear secreto, allí en el the corazón, voice of donde tú escuchas el susurro de If Dios, your heart and del your Espíritu mind de Dios. are alert, Si tu corazón y come tu to a mente están position alerta, cuando llegue esa revelación, tu corazón va a timbrar. you need to be La in the pregunta position es, where tú you tienes que hear the estar voice en of una God. posición en la que What do puedas you do? escuchar de parte de Go Dios. to the ¿Y cómo go to a hacemos place where esto? there's no Vamos a un distraction. lugar donde no haya Sometimes we go to the distracciones. forest. A veces vamos Sometimes we al do something to help us in bosque, the natural. a That's why veces meditation is buscamos possible. cosas que nos Sometimes you can use ayuden something en lo natural to help you. natural. That's why the Tú prophet Jesus used to necesitas say breathing. cosas en una That thing meditación just in activa. itself will never take you to the spirit. Es por esto But que el the profeta words nos he dio este gave, brazalete de la fe. take more of me, give me more of you. Esa That palabra, word was anointed. Señor Jesús, está So when you ungida. say, take more of Padre, me, dame, give me more of toma you, más de mí, more dame of your más de ti. understanding, more of your Toma revelation, más de mí, then Holy dame Spirit más de tu will entendimiento, enlighten your words. dame más de ti. Y The esa word palabra, becomes esa your oración light. iluminará The faith set itself. tu So conciencia. you have to Así educate que and discipline tú yourself. tienes que educar y In the natural, disciplinarte. you En lo choose the place natural, that is suitable. nosotros You go buscamos far un away from the lugar que noise. sea, You can que go sea wherever. That's why adecuado. people go to the prayer mountain. Por eso es que las personas iban a la Place montaña de where they can oración, sit un lugar donde in podían silence. sentarse en After you silencio talk, y después de you sit hablar, down, you close tú your te mouth, and you sientas, listen to your cierras heart tus by labios meditation. y escuchas en tu It's corazón useful. a través de It's meditación very la palabra de important. It's Dios. practical what I'm Es saying. muy I had an importante experience y esto last es 2 muy weeks. práctico. Las I was praying semanas for my friend, pasadas tuve and esta experiencia. they Yo were estaba having orando por un sickness in amigo the family. So we prayed. y tenían Last una week we prayed for enfermedad en su both of them. familia. I prayed for Yo the oré wife, por el hombre, por and la I began to mujer, por pray. el My hijo. heart told me Y mention the cuando name of a oré, person I know from a different country. mi corazón me I trajo said, el now, nombre de una persona que era de otro I país. called the husband. Yo no lo How's your dudé, wife? yo llamé a esa How's your persona wife? He said, my wife is fine. I y said, le dije, yes, she's fine. He said, ¿cómo I want to está talk tu to her. esposa? Me dijo, no, ella está I bien, said, oh. ¿estás I said, seguro? how are you? He Sí, said, I'm quiero hablar fine. con tu esposa. Y por fin I said, hablé I'm con la fine, but my esposa. mind is telling me that you have a problem. ¿Cómo You have estás? a Bien, bien, problem. bien. Yes. Pero mi I mente have, dice que tú I'm tienes having un problema. a kind of Bueno, sickness, a sí, flu. tengo una I prayed for enfermedad so many que no different things. puedo I said, let's pray. respirar. We pray. Entonces le dije, I ok, just vamos a obeyed the thought orar. that came. Yo We prayed. And obedecí then ese I told him, pensamiento que the llegó thing has affected my child. It's affected my mom. So we prayed together. y That's the leading of God este in your problema había mind, in afectado your a su heart. madre y You a su accept it. hijo. You not Así doubt it. que cuando tú If not, recibes you will eso, tú no doubt it. lo dudas, pero si tú lo dudas porque lo recibes con tu mente, pues That's why it's important es por eso to que es learn how to importante yield our heart, our mind aprender to the a control of the Holy escuchar Spirit. He will give you y que suggestions nuestra in mente the esté language bajo el to make Espíritu de that thought Dios. may come in your Porque heart. You ese you susurro know, de Dios vendrá a tu corazón, not pero because esa you es la hear with voz a de loud Dios. voice. Dios no te va a hablar con una voz audible y fuerte en la sala. So Dios te va a hablar en this tu requires aposento secreto, en lo privado, determination. y You don't requieres allow anything to take the determinación. focus of God. Tú no puedes permitir que nada Whatever quite happens, tu mean enfoque God, de don't Dios. change your mind. You focus. Don't give up. Don't No te give up. Even rindas, if you no te don't understand, rindas. don't give up. Revelation may come in different ways. In a song, Incluso si no in a entiendes, dream, no te in the rindas. La night. revelación puede llegar de Speak to muchas you. formas, de sueño, en la noche, So pero es meditation Dios is the quien te shortest habla. bridge Así que between la your heart meditación es and the heart un of God. pequeño puente entre tu corazón So what y does it mean? Dios. Total surrender. ¿Qué significa esto? So Una yield your heart, rendición yield your total. mind. Tienes que rendir tu Don't mente X-ray the word in your mind and completamente reject it without a el understanding. Espíritu de Don't try Dios. to ask. Continue to No pray. rechaces algo And porque God no lo when it entiendes. comes Empieza, sigue orando spontaneously, hasta que el Espíritu Santo something will llegue. enter in your heart. Eso You será feel it. You espontáneamente know it's God speaking to y you. eso llegará a tu corazón y So the sabrás que only es Dios way quien to te get habla. inside the bedroom, in the inner place,
La única forma de conocer que Dios te habla es el camino de la fe, cuando tú involucras tu corazón meditando. Allowing the Holy Spirit to give you the explanation and take you to a place of conclusion before you decide by yourself. Thank you. So, you need to Muchas arrest your gracias. thoughts to Así your que thoughts tienes first. que arrestar tu When corazón your para mind is capturar free tus of those thoughts, pensamientos. the Primero, Bible says, when cuando you tu listen, mente es libre de so estos it's very, very pensamientos, important vas a poder escuchar a to Dios engage God libremente. in an Tienes active way, que, to be tienes able que to discern what conectar the tu Spirit of God corazón is saying to you. para escuchar He lo que loves us. Dios te está He diciendo. wants Él to nos reveal. ama. Él He quiere wants to comfort you. revelarse. He wants Él you to quiere know what he knows, to escucharte. feel what he feels, and Él come quiere que tú escuches lo que Él escucha. Él quiere que so tú the sientas lo job que you Él have to do siente. Así que el trabajo que tienes que hacer es aprender a involucrar tu corazón sin hacer ningún ruido, porque tú estás hablándole a un Dios que está dentro de ti. Dios no necesita una voz audible, porque Él es omnipotente, omnipresente. Él conoce tu palabra antes de que salga por tu boca. Bueno, lo que estaba diciendo es que tu pregunta es bastante interesante, porque cuando tú lees la Biblia nos decías que empezaban los pensamientos distractores y que ese incluso te empezabas como a dormir. Ahora, eso ha sido una experiencia en mis años iniciales con mi mentor, el profeta T.B. Joshua. Y yo quiero animarte prácticamente porque cualquier cosa que nosotros estemos sembrando en el espíritu requiere disciplina y no es en la carne. Pero algo que aprendí acerca del profeta T.B. Joshua es que debemos darle a Dios un tiempo de calidad. No es simplemente cuando estás acostada a punto de dormir que vas a leer la Biblia. Pues claro, te vas a dormir porque estás dormida, pues que estás cansada, pero en realidad tenemos que darle a Dios un tiempo de calidad, un tiempo que sea bastante precioso para nosotros, porque todo se trata acerca de un deseo genuino. Cuando tú lees la Biblia, abres la Biblia genuinamente porque tú quieres escuchar de Dios, quieres entender, tú quieres crecer en tu vida espiritual. Es ahí cuando el Espíritu Santo te ayudará, porque Él es el ayudador, el consolador, y Él está con nosotros, y Él es el autor de la Biblia. Así que los hombres santos fueron involucrados, fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir la palabra. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude a leer lo que estamos leyendo, a entender que leamos, a entender lo que leemos. Y cuando tú estás leyendo, tal vez te sientes muy adormecida. Es por eso que el profeta Steve Joshua nos enseñó algo de orar y caminar al mismo tiempo. Porque cuando tú estás caminando, estás haciendo ejercicio físico. Esto va a mantener tu cuerpo conectado, alerta, despierto. Y es algo interno porque vas a tener una conversación interna con Dios. Tu espíritu se estará conectando con Dios. Va a mantener tu cuerpo activo, pero tu mente se va a conectar, es decir, tu corazón se va a conectar con Dios. Este fue un ejemplo práctico, un consejo práctico que te puedo dar, porque a veces en nuestro lugar de comodidad para la carne, en realidad no es lo mejor para escuchar de parte de Dios. La meditación es un asunto tan vasto, tan enorme. Es por esto que Racine dice que él va a tener un programa especialmente para hablar sobre la meditación, porque hay muchos creyentes que están enfrentando desafíos. Así que la meditación, la real meditación de Dios, te trae una respuesta de Dios. Eso puede ser una confesión. Oh Dios, yo hice esto mal, yo no debía haber hecho esto. Y tú empiezas a confesarle los pecados a Dios. Señor, ayúdame, lávame, renuévame. Y los resultados de esa meditación pueden ser la acción de gracias y de repente
Tú vas a decir, gracias Jesús. Oh, gracias por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por las bendiciones que tú me has dado. Gracias por esta maravillosa naturaleza. Gracias porque puedo sostener la Biblia y leyendo. Pensamientos que tal vez tú no tenías antes. Antes te preocupabas, pero el resultado de la meditación puede traer agradecimiento, adoración, alabanza. Así que es solo a través de meditación que podemos recibir más de Dios y que Dios puede darnos más de Él. Así que si te encuentras como adormecida o distraída, estás en el camino correcto porque Satanás no quiere que estés involucrada con Dios. Quiero decirte que los sueños son mensajes de Dios, pero los sueños no solo ocurren cuando tú duermes. Tú puedes tener tus ojos completamente abiertos en lo natural y Dios puede darte un sueño. Así que la meditación es algo que te lleva al reino de la fe y esto ocurre en tu corazón y tú vas a estar desconectado. Cuando tú meditas, puede incluso que te duermas, pero tu espíritu recibirá revelación. Es por tanto que es importante que nosotros meditemos sobre la palabra de Dios. Dios va a traerte un sueño, una revelación, una palabra. Cuando los ojos del entendimiento se abren, vas a recibir mensajes de Dios y eso te va a llevar a una parábola. Cuando tú le entiendes, la convicción llegará y así tú actuarás la fe. En cada decisión de nuestra vida, si tú encuentras a alguien antes de tomar una decisión, ora. Si eres un hijo de Dios, ora hasta que Dios te dé la convicción, la revelación, que eso es lo que debes hacer. Así que gracias. Así que, wow, muchas gracias. Creemos que está bendecido nuestro espíritu y bueno, seguiremos buscando la palabra de Dios para examinar. Esta es nuestra vida, así es, hasta la eternidad. Así que eso es todo. Es bueno practicar en la palabra de Dios. Amén.